Tú tienes la lista de las 10 personas más ricas de Estados Unidos, de Forbes, y ves la de México. En México, el 60-70% de estas personas es porque tienen una concesión o trabajan con el gobierno. Es más fácil llevar una empresa de facturar 1 millón, 2 millones de dólares al año a llevarla al doble, a 4, a 5, que pasar de 5 a 10 o a 15 o a 20. Pero creo que la regla número uno para mí es ¿qué pasa si todo ese capital que estás apostándole a este asset class se va a cero? ¿Qué termina representando para tu vida? Hay cosas muy buenas como esto, apoyar a los emprendimientos, poder, como dices, no tener que tener un mandato de inversión, quieres tener más flexibilidad, pero ¿cuáles son los riesgos también de ser ángel inversionista? Que muchas cosas de lo que he aprendido platicando con otros ángeles que han tirado la toalla es que hacen 2 o 3 apuestas y entonces la probabilidad de que esas 2 o 3 apuestas sean el éxito es baja y tienes que estar diversificado, y entonces cuando les va mal dicen no es para mí. Creo que también como inversionista ángel es importante saber en qué momento salirte. Y de las cosas que yo he pensado es tienes que encontrar este sweet spot como ángel donde digas entre una serie B y una serie C para mí es el mejor punto para salirte por 3 razones. En mi caso, si yo pierdo el patrimonio del 5%, pues mi vida no cambia. Me puedo recuperar, me van a regañar en casa, me van a decir que ya me dijeron lo que ya sabes, pero en otros 5 años que junto otra lanita puedo volver a regresar a jugar y con lo aprendido levantar otra vez inversión propia para invertirle a 10 startups y que una pegue y recupere incluso lo perdido de antes. No tienes que ser millonario para poder invertir como uno. Solo necesitas cambiar la forma en la que ves el riesgo y, sobre todo, el potencial. Claudio Schlegel es ángel inversionista y ha invertido en más de 30 startups en etapas tempranas en América Latina. Su filosofía es clara. No se trata solo del modelo de negocio. Se trata de apostarle al equipo, al emprendedor y, sobre todo, la visión de largo plazo. En este episodio hablamos de cómo invertir en el talento desde fases tempranas, de cómo evaluar oportunidades que aún no existen y por qué el retorno más poderoso viene de construir relaciones, visión y propósito compartido. Este episodio es una clase maestra para quienes quieren pasar de ahorrar a respaldar ideas que pueden cambiar industrias completas. Comenzamos. Bienvenidos a La Revolución de la Riqueza, el podcast donde hablamos de inversiones que transforman tu vida. En este espacio descubrirás cómo invertir mejor tu dinero, tu tiempo y tus recursos para encontrar la verdadera riqueza. Si buscas transformar cada inversión en libertad, suscríbete, activa la campana y no te pierdas los próximos episodios. Querido Claudio, bienvenido a La Revolución de la Riqueza. ¿Cómo estás? Gracias, feliz de estar aquí. Pensé que nunca se me iba a hacer. No, era cuestión de tiempo, hermano, y me va a dar mucho gusto poder platicar contigo. Te tengo mucho cariño y mucha estima. Y vamos a empezar entrándole de lleno a que nos platiques qué son los ángeles inversionistas. Pues básicamente el término de ángel se empezó a usar a principios del siglo XX en Broadway, en las obras. Y eran los que financiaban desde el sector privado estas obras de Broadway, que llegaba yo creo que el loco soñador artista y decía, pues, quiero poner esta obra, quiero transmitir esto, y estaban ahí me imagino los ricos financieros en Nueva York que decían, órale, yo le pongo el cheque y con eso me voy a presumirle a mis amigos que también estoy en el mundo del entretenimiento, ¿no? Y vengan a ver mi obra de teatro. Ya el fast forward, esto se empieza a hacer más grande cuando en los 50, 60 empiezan a surgir en Silicon Valley las primeras empresas de tecnología, llamémosle en ese entonces, o sea, un Fairchild Semiconductor, y ahí entran estos inversionistas a apostarle, ¿no? Y yo creo que el boom o el ejemplo que más se usa es cuando en los 70s, en la mitad de los 70s, con Apple, entra el primer inversionista ángel, metiendo un cheque del equivalente hoy a $500,000 para que lanzaran de manera estratégica, ya con su apoyo, la compañía que todo el mundo conoce hoy, ¿no? Y de ahí, bueno, pues fast forward se empieza a hacer este boom, y yo creo que de los más significantes ángeles son de la PayPal Mafia, ¿no? Pues ya sabes, un Peter Thiel, Reid Hoffman, un Elon Musk, que están metidos en todo. Y en América Latina, pues ha sido un término que se copia, obviamente se adopta ese modelo, ¿no? Que yo creo que siempre existió. Y hoy en día, pues, lo que yo estoy tratando es empujar a más gente que le entre a este tipo de asset class. Y no nada más por un tema de retorno, sino también un tema de construir ecosistema.
¿no? Ser esos primeros cheques valientes, hacer varias apuestas y esperar que eso empiece a transformar el ecosistema en América Latina. Sí, como dices, Peter Thiel, por ejemplo, fue de los primeros inversionistas de Facebook. Metió también un par de millones de dólares. Y, en fin, si eso lo hubiera mantenido, serían no sé cuántos cientos de miles de millones de dólares. O sea, increíble porque esta industria en Estados Unidos, como dices, pues empezó hace 100 años. Pero en América Latina, específicamente en México, pues es una industria naciente en donde pues tú eres uno de las personas que más lo está empujando hacia adelante. Recientemente saliste también en un par de revistas, también como los mayores inversionistas ángeles de la región, lo cual es muy bueno, pero como dices, yo creo que es un tema sistémico, porque en función de que se empiece a desarrollar esta industria, también se empezarán a desarrollar los emprendedores. Platícanos un poquito más del tema. Pues mira, yo creo que me gusta hacer una distinción muy clara, ¿no? El término emprendimiento hoy en día creo que está muy casado con empresas de VC y rondas de millones de dólares y todo, pero como tú sabes, un emprendedor es aquel también que pone un changarrito, un restaurante y todo y empieza a hacerlo rentable. Creo que como Ángel, y si me estoy desviando, tú veme corrigiendo y me vas alineando, hermano. Tú dale, tú dale. Pero creo que como Ángel, una de las ventajas que tienes es que no tienes que responderle a nadie. En mi caso, yo nada más le respondo a mi esposa. Entonces, tu tesis puede ser mucho más flexible que la de un fondo cuando vas y levantas capital institucional. Entonces, ¿qué te permite eso? Pues igual de hacer varias cubetitas distintas y empezar a apoyar otro tipo de emprendedores también que traigan ideas que tal vez no son altamente escalables como un VC Play, un play de tecnología con márgenes de 60, 70% y crecimientos de doble dígito y exits de 10, 15 veces ventas, etc. Pero sí que te pueden dar unos retornos bien interesantes con una gran ejecución y que tal vez no requieren de estar levantando rondas constantes. Entonces, en mi caso, yo he encontrado que como Ángel, puedes apostarle a empresas que en un inicio, cuando tienes un PowerPoint, un gran equipo ejecutor fundador y que no sabes si se va a detonar en un VC play constante, pero que empiezan de repente a agarrar otra línea donde empiezan a ser rentables al año y medio, 2 años, empiezan a escalar bien, le metes otro chequecito y haces un double down junto con este equipo fundador y los otros ángeles o el pequeño fondo que le entró y de repente tienes un exit de 5 o 6 veces tu capital, que termina siendo como Ángel un éxito extraordinario, pero que para un fondo, cuando se hace un exit, vamos a poner una evaluación, le entraste $1 millón y se va a 10 o a 15, haces 10, 15 veces tu dinero, pero para un fondo grande de $100 millones, pues no le regresa el fondo, entonces no le es atractivo ese modelo, ¿no? Oye, dinos, platícanos, digo, está claro el modelo pero también hay riesgos, ¿no? O sea, hay riesgos de ser ángel inversionista. O sea, hay cosas muy buenas como esto de apoyar a los emprendimientos, también de poder, como dices, pues no tener que tener un mandato de inversión si quieres tener más flexibilidad. Pero ¿cuáles son los riesgos también de ser ángel inversionista? A ver, creo que el primer riesgo, y eso lo cuento siempre cuando me preguntan, es tú tienes que asumir como ángel y como persona que tu capital se puede ir a cero, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabes con qué capital cuentas para de alguna manera hacer apuestas educadas o como dice Charlie Munger, creo que es educated guesses, ¿no? En ese sentido. Y saber que tienes que empezar a diversificarlo también. Pero creo que la regla número uno para mí es, ¿qué pasa si todo ese capital, poquito, mucho, como lo quieras ver, que estás apostándole a este asset class, se va a cero? ¿Qué termina representando para tu vida? Entonces, en mi caso, yo como lo veo es, bueno, es esta apuesta un poco asimétrica, ¿no? Si pierdo el capital que tengo invertido en empresas como Ángel, se va a cero, mi vida como la conozco hoy no termina cambiando, ¿no? O sea, mis hijos siguen yendo a la escuela, vivo en un lugar donde me siento contento, cómodo, no tendría que dejar de hacer ciertos viajes y tener ciertos lujos como poder salir a comer a algunos restaurantes fuera y todo. Y hay otros assets que son más patrimoniales que siguen creciendo y ahí se mantienen. Pero lo interesante es ahora la pregunta, ¿qué pasa si ese capital se vuelve por 10? Y ahí es donde se vuelve interesante, ¿no? Y los otros assets que están más en una tesis conservadora o moderada conservadora, pues no van a tener ese crecimiento exponencial.
¿no? Entonces creo que esa es como la primera lección. La segunda lección del asset class es tienes que entrar poco a poco, o sea, meter los pies al agua poquito a poco, porque también es un asset class que yo me he dado cuenta, como tú sabrás, que es que te puede generar mucho FOMO, ¿no? Llega una empresa. La verdad es que yo me he topado con el 99% de los emprendedores que me hacen un pitch que digo, la idea es genial, el equipo se ve muy bien, pero no sabes dentro de las otras variables que existen qué es lo que va a pasar que detone un cero o un 50 o 10 o 15x. Entonces, no puedes entrar por FOMO y tienes que empezar a encontrar como inversionista un poco cuál es la tesis y en qué sectores, en qué rangos de ticket, en qué industrias, en qué expertise tú también quieres estar jugando para que entiendas todavía más sistemáticamente los riesgos y los upsides a los que le estás entrando. Y tercero, pues es tema último de diversificación. O sea, creo que muchas cosas de lo que he aprendido platicando con otros ángeles que han tirado la toalla es que hacen 2 o 3 apuestas y entonces la probabilidad de que esas 2 o 3 apuestas sean el éxito es baja, ¿no? Y tienes que estar diversificado y entonces cuando les va mal dicen, no es para mí. En mi caso yo tengo más de 30 inversiones. Claro. Y no es un tema nada más para presumir el número de inversiones como luego puede parecer, es un tema de que tienes que diversificar, ¿no? Claro, porque la distribución de estos activos no es simétrica, ¿no? No es una curva normal, sino es una curva de poder, en donde hay pocas inversiones que van a ser múltiples veces el dinero y tú ya estás descontando que la mitad de tus inversiones van a irse a cero, porque ese es el modelo. Es más, es el modelo que tienen los fondos. Los fondos en la panza por lo general tienen 20, 30, 40, 50 empresas, de las cuales ya saben que el 50% se va a ir a cero, que después el 20% se quedarán ahí entre 2 y 4 veces, pero que tal vez el 5% van a ser 100 veces el dinero y con eso van a regresar varias veces el fondo, ¿no? Ese es el modelito. Y por eso tienes que jugar ese mismo juego con otra estrategia. Exacto, exacto, justo es eso. O sea, ese es el tercer punto. El segundo punto que mencionabas es ir haciendo un de-risking, ¿no? Que es, oye, pues mira, voy a ir metiéndole poco a poco, porque obviamente las distintas etapas, ¿no? Ahorita hablaremos un poquito de eso, a ver si nos platicas qué es presemilla, semilla, serie A, B, C, así hacia adelante, pero vas probando la idea, ¿no? Y obviamente que ahí el retorno también es más exponencial, pero el riesgo es más exponencial. Conforme van avanzando de etapa, puedes ir contribuyendo más, pero ya sin tanto riesgo, ¿no? Que creo que es algo también súper relevante. Y a la primera premisa que planteas, que es no meterle todas las balas, ¿no? al tiro, al asset class de manera general, me gustaría preguntarte qué porcentaje de tu patrimonio representa más o menos este bucket de ángel inversionista. Para que la gente diga, digo, y sé que tú te dedicas a esto de manera profesional. ¿Y cuánto le recomendarías a la gente? O sea, ¿cuánto tienes tú y cuánto le recomendarías a la gente que tuviera si es que se animan a hacer este tipo de inversiones? Mira, en mi caso es abajo del 5% de mi net worth, ¿no? O como yo lo estoy estimando. Y a medida que pasan los años y que el network va creciendo, mi idea es empezar a meter ese porcentaje más o menos estimado a nuevas startups y seguir alimentando el carrito. O ir llenando el tanquecito y espero también en los siguientes años ya tener unos exits y entonces otra vez, ¿no? Como cuando haces un portafolio de inversiones y una acción la vuela, sacas una parte, otra vez diversificas en otros activos y después inyectas otra vez esta asset class que te dio una buena parte. Ahora vamos a irnos un poquito para atrás, mi querido Claudio, porque me gustaría entender cómo llegas a ser ángel inversionista tú y después de eso vamos a ilustrar a la gente, las que estén interesados, cómo podrían empezar a entrarse en este mundo. Pero cuéntanos tú, ¿cuándo se te ocurre, cuándo te empieza a llamar la atención este tema Eres una persona muy curiosa, te conozco desde hace mucho tiempo, te encanta aprender, siempre estás, o sea, sabes todo de lo que está pasando en el mundo, en tecnología, sabes todo del tema de emprendimiento, todos los libros los lees, o sea, no lo tienes atrás nada más porque lo estás escondiendo enfrente de ti, pero eres una persona muy curiosa. Cuéntanos cómo llega el tema de ser ángel inversionista a tu vida. A ver, siempre digo que para mí fue un tema de muchísima suerte y de muchísima casualidad. Mi primera inversión, ángel, sin saber realmente que era una inversión ángel y todo, la hago en el 2010 en una microfinanciera que se llama Podemos Progresar. Cuando uno de mis mejores amigos del alemán, Fernando Horta, se regresa de Estados Unidos, él se fue a estudiar secundaria, preparatoria allá, luego hizo un double major en Dartmouth en Computer Science y Finanzas y decide pues que no le gustaba la cultura de banca de inversión, de banquero privado, de private equity, y se enamoró del tema de él construir una cultura en una empresa que tuviera un
propósito también más allá de hacer dinero, de impactar. Y me lo encuentro porque éramos vecinos y me dice, quiero poner una microfinanciera. Total, le presento a unas personas, empieza a trabajar en el municipio de Nicolás Romero, en el, como subtesorero, y después de que conoce el municipio, literal, agarra una camioneta, una Ford Explorer 97 de sus papás, pone un letrerito ahí atrás, como cuando venden uniformes en el Mundial, que decía, se dan microcréditos, hace los primeros desembolsos, y cuando ve que sí le pagan, pues se voltea con sus papás, con familiares y con amigos, y nos dice, pues, ¿quién le quiere meter? Y en ese momento yo le meto. Y empecé a trabajar de alguna manera de él como en un rol de amigo, advisor, inversionista, y le fui aprendiendo muchísimo. Fast forward, yo regresando de la maestría, donde conozco a Diego Vargas, que estaban lanzando el segundo fondo de Varif Capital, era donde empezaba a surgir ya un poco más en forma todo el mundo de Venture Capital, porque a través de Nafin y el fondo de fondos estaban empezando a fondear estos primeros fondos de VC, Dylan, Nazca, Varif, ¿no? Y empezaba a ver este boom, porque cuando nosotros, cuando empieza Podemos, pues era realmente irle rascando capital y a ver por dónde conseguías, ¿no? Y se estaba construyendo este mundo apenas. Entonces entro yo ahí como LP y me empiezo a enamorar también de todo lo que va sucediendo en el mundo de VC, de tecnología. Y después pasa, creo que una cosa también muy circunstancial, que muchos founders que yo conocía o de la escuela o de amigos o con quienes había convivido, empezaban a salir con muy buena escuela de empresas como Uber, como Rappi, como Oyo Rooms y todo, con ideas muy buenas y estaban buscando inversión, y se conjuga esta parte donde digo, a ver, yo ya viví esto con Podemos, quiero aportarlo aquí y ayudarles a crecer. Y empiezo a hacer estos primeros cheques y la verdad es que me empieza a divertir muchísimo. ¿Y cuáles fueron esos primeros cheques? O sea, ¿en qué empresas y con quién? En fin, ¿qué nos puedes contar? Pues mira, uno de los primeros fue, por ejemplo, a Plazo, el Buy Now Pay Later. Alex Wieland estudió conmigo en el alemán, era un poco más chico, jugábamos tenis desde chiquitos juntos y todo, y fue uno de los primeros cheques, y empiezo a ver también que a través del network que tengo yo puedo empezar a sumarles valor. Entonces, uno de los deals que les traje muy early fue el deal con Superboletos, porque para mí una de las lógicas era, si tú puedes meterte a una tiquetera donde hay un tema bien difícil en cuestión de reventas, de que la gente quiere comprar el boleto, pero tal vez en ese momento no tiene el dinero en su cuenta o no quiere descapitalizarse tanto, había una gran oportunidad y terminó siendo no nada más algo muy redituable, sino también un canal increíble para adquisición de clientes. Entonces ahí también como que abro los ojos y digo, creo que aquí hay una oportunidad enorme. Luego otra de las siguientes fue Búho, que es una HR Tech de Mariano Miranda de Costa Rica. Me platica la idea que tiene, lo que quiere construir. Me encanta un poco la filosofía de dónde venía él, lo que había estudiado, lo que quería construir. Le digo, vente a México. Literal, yo le firmé el departamento y le digo, pórtate bien porque si algo pasa van a pensar que tengo una casa chica allá en la Condesa porque está mi nombre el departamento, ¿no? Y se viene a México y empezamos a construir. Y fue ayudarlo desde encontrar el departamento, abrir la cuenta del banco, constituir la empresa en México, empezarle a presentar a los primeros clientes, y pues te das cuenta como todas estas otras necesidades más allá de la parte, la amorosa estratégica de vamos a construir el siguiente unicornio y todo, de los pain points que tienen los emprendedores, ¿no? Y que tal vez con el conocimiento que tienes, apalancando ciertas cosas, porque pues ya en Podemos teníamos cuentas con BBVA, entonces era más fácil apalancar al banquero que ya te conoce, que ya te recibe, que ya tiene cierta reputación y todo, decirlo, y atiende aquí a otro amigo y yo estoy invertido acá para que abra la cuenta en lugar de 2 o 3 meses que se tarde, que te la abran en 2 o 3 semanas, ¿no? Y de ahí me junto con Rafa de Aro, de Cometa, le cuento pues que me está gustando mucho esto y me dice justo estas cosas que estamos platicando, oye, si lo vas a hacer, hazlo en serio. Ticket sizes del mismo nivel y diversifica, porque si no, te vas a quedar en el camino. Y es ahí donde, pues sí, me abren los ojos y empiezo a tomar la decisión de ya empezarlo a hacer, llamémoslo de más en serio, y que se necesita empezar a construir una red de deal flow también importante y de contactos para empezar a, una vez que inviertes, pues expandir, que la empresa empiece a crecer aceleradamente en esta etapa. Entonces, se empieza a volver más interesante porque entonces pues ya les ayudas a todos los emprendedores
no nada más en la parte de capitalizarlo, sino también en toda la parte estratégica y con contactos, ¿no? Hacia los distintos fondos para que entonces los fondos los sigan ayudando en las siguientes etapas de escalamiento, como decías el caso, por ejemplo, de Rafa de Aro, y viceversa, ¿no? Porque entonces ahora Rafa de Aro, pues también te va a usar a ti para el deal flow que tiene y te va a decir, oye, Claudio, pues fíjate, tengo esta u otra empresa o lo que fuera, y entonces de esa manera tú también ya tienes, pues de cierta manera, quien te haga un poco el análisis o quien te ayude a tener una opinión y tú pudieras también apalancar esa red que estás creando, ¿correcto? Sí, y justo así ha pasado. O sea, dos casos específicos. Cuando llega Mariano de Costa Rica y empezamos a construir estos primeros pasitos en el producto de Búho, yo le mando un correo a Eduardo Clave de Dila y le digo, oye Eduardo, te quiero presentar a Mariano, está en esta etapa, todo, platican y tuvieron que pasar 3 años para que Dila invirtiera en la ronda semilla. Pero ¿qué te permite eso? También tener mucha claridad cuando hay esta cercanía y esta confianza con estos fondos que lo hacen muy bien o lo han hecho muy bien y tienen muchísima experiencia de decir, oye, enfócate en esto, construye por acá para que no estés tirando balazos al aire. Esto es lo que nos interesa ver. Entonces ya sabes cómo debes de empezar a construir y también qué tienes que empezar a mostrar. Y luego otra cosa que también ha empezado a pasar es que tanto Dila, Wolef, que tengo muy buena relación con Eric y Cristóbal, o Rafa, me marcan y me dicen, oye, llegó un founder, se nos hizo muy bueno, trae esta idea, o está muy temprano para nosotros, o tal vez como fondo no nos interesa porque los retornos van a estar muy justos, pero para ti como Ángel es una súper oportunidad, recíbelo, y es que me hacen la tarea del due diligence ya bastante, ¿no? No, y eso está muy interesante porque apalancas todo ese conocimiento y viceversa, ¿no? De esa es la manera en la que se va creando ese ecosistema. ¿En cuáles proyectos es donde has tenido mayores retornos, ¿no? Y ahorita me gustaría entrar también a las salidas, ¿no? Porque muchas veces lo que se espera o lo que típicamente conocemos como salidas son IPOs, pero hay muchas veces que te puedes salir en las distintas rondas, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas platicar tal vez algún caso de éxito en el cual hayas invertido algo y hayas tenido una salida, aunque sea parcial, y cómo se dio esa salida. Sí, mira, actualmente en el mundo de las inversiones, llamémosle de VC, solo he tenido una salida, fue un 3X, donde el fundador, se volteó con los inversionistas, iniciales, dijo, oigan, nos está yendo bien, hay cash, pero yo no veo ya creciendo esto a niveles, VC. ¿Saben qué? ¿Qué les parece que los compre a un 3X? Y vámonos, ¿no? Y fue una muy buena salida, una muy buena conversación y se ha vuelto un lifestyle business para este fundador. Del otro lado, yo lo que digo siempre es, soy rico en saves, pobre en cash flow, ¿no? Mis saves, hay unos que han, crecido impresionante, como es el caso de Aplazo, como es, el caso de Búho, que ya está también, a punto de despegar al siguiente nivel, y el portafolio, pues al final lo vas midiendo en el MOIC, ¿no? En el, Multiple of Invested Capital. Entonces te podría decir que ya estoy en más o menos en un 2.5, pero para mí al final la verdadera métrica real es ya que lo haces líquido y eso es lo importante tanto para Los Ángeles, para los fondos, o sea, para cualquier inversionista. Ahí, nada más, platícame un par de cosas. Es que hablaste de muchos términos, digo, que yo conozco, pero platícanos qué son los saves, platícanos, bueno, dijiste el Multiple Invested Capital. Entonces, nada más, platícanos qué es un save y también platícanos qué es un Multiple Invested Capital, o sea, explicado. Pues mira, el SAFE es una... Simple Agreement, es un Simple Agreement from Future Equity, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente lo que te dice el SAFE es, oye, hoy en día no tenemos idea realmente cuánto vale la empresa. Tenemos un estimado, pero vamos a hacer un agreement de Future Equity donde digamos hay un cap de lo que puede valer la empresa y cuando se levante la siguiente ronda pueden pasar dos cosas. Si se levanta más arriba de esa inversión, tú ya tienes un upside por el riesgo que corriste y si no, en muchas ocasiones te dan un descuento por haber entrado con el riesgo. Entonces, pongamos un ejemplo sencillo. Te dicen, la empresa vale capped $10 millones y con un 20% de descuento si no llega a ese cap. Dos escenarios empiezan a crecer y la primera ronda ya institucional o por fondos determina que vale 20 millones. Entonces, lo que tú le metiste se transforma a una evaluación de 10 y ya tienes un 2X sobre tu dinero sobre esta nueva ronda. Suponiendo que se levante abajo de 10, entonces tu dinero va a tener un 20% de descuento por el riesgo que tú tomaste de entrar primero, ¿no? Entonces es una manera como bastante justa y transparente de decir, no sabemos hacia dónde va, pero los dos estamos protegidos, ¿no? ¿Y el MOIC? El MOIC es el Multiple of Invested Capital. Entonces, lo que tú vas haciendo cuando vas
traqueando tu portafolio, dices, oye, yo le metí a Búho, valía $8 millones, y entonces se levantaron ya una serie semilla, una serie A, y ahora vale $80 millones, la empresa. Entonces, digo, sin meterlos ya en específicos de dilución, pre, post money ni nada, lo que tú puedes decir es, mi dinero ahora vale 10 veces, ¿no? Entonces, tu múltiplo es un 10x en ese Ya, momento. buenísimo. Y el último término que creo que yo es, o para mí es el importante, es el que le dicen el DPI, que básicamente es del capital que tú invertiste, cuánto te han pagado ya líquido, ¿no? Y ese es el que importa. Entonces tú le metiste 100, te han pagado 150, te han pagado 1.5 veces el capital que tú metiste. Claro, que esa es la métrica, sobre todo que los fondos de inversión de todos tipos de colores y de sabores, pues esa es la que vale, ¿no? Porque es de la lana que te metí, ¿cuánto me regresaste? Porque lo demás es, pues, como dices, soy rico en saves, pobre en cash flow, ¿no? Hasta que todo eso se materializa, que es parte simplemente del proceso. Exactamente. Y bueno, regresando al punto que estábamos platicando, creo que también como inversionista ángel es importante saber en qué momento salirte. Y de las cosas que yo he pensado es, tienes que encontrar este sweet spot como ángel, donde digas entre una serie B y una serie C para mí es el mejor punto para salirte por 3 razones. La primera es, en una serie B y una serie C, ya como ángel yo dejo de importar y dejo de aportar el valor que aportaba en una etapa muy temprana. ¿Por qué? Porque ya hay un capital institucional muy fuerte, donde entra un fondo como Monashees, Case, que traen fondos de 800, 900 millones de dólares, ¿no? Entonces, como ángel, ¿cómo compites contra eso? Empiezan a haber consejos ya de la empresa mucho más institucionales y formales, del cual tú no formas parte, y empiezas a tener también que jugar con otro tipo de reglas de juego como pay to play, que básicamente es si hay una siguiente ronda y no quieres diluirte, pues le tienes que entrar parejo, ¿no? Y cuando es una ronda de $500,000, bueno, medio ahí tal vez podrías navegarla porque tu participación son $5,000 y dices, va, pero ¿qué pasa cuando es una ronda de $50 millones, ¿no? Y eso te puede ser el make it or break it en tu retorno. Entonces, creo que hay veces que es mucho mejor como ángel decir, oye, ya ven un 8x, 10x, sí hay un upside todavía a 100x, pero hay otros riesgos ya transaccionales y legales por cómo están constituidas las siguientes rondas que no vas a tener idea de cómo estás jugando a menos de que ya tengas un leverage diferente, o puedas anclarte a algún fondo. Claro, a ver, entonces vamos a entrarle a eso porque está bien interesante. Una es, platícanos más o menos de las rondas, ¿no? Y más o menos cuáles son los tamaños de las rondas. Y después platícanos, pues, de muchas de estas, te iba a decir, técnicas o condiciones que hay del drag along, tag along, pay to play, etcétera. Entonces, platícanos primero las rondas y después platícanos algunas de estas condiciones que existen en esto. Pues mira, vamos a tratar de resumirlo así, muy fácil, pero es ronda presemilla, que es básicamente cuando hay una idea, un PowerPoint. Antes incluso no había ningún producto, hoy con la inteligencia artificial y todo ya se vuelve mucho más sencillo y mucho más económico crear cierto producto o este MVP, el Minimum Viable Product, ¿no? Y esas rondas iban en promedio en México entre 500,000 y $1,000,000. Tenías algunos tipos de outliers que llegaban a levantar 2,5, $3 millones que traían, no sé, ya two-time successful founders con una tesis que encajaba en ella y ya sabes que se alinean los astros y entonces le entran fondos que le apuestan duro. Pero por lo general te diría de las que yo he visto en América Latina, entre 500,000 y $1,000,000, cuando en Estados Unidos esas series presemilla empiezan entre 3,5 y 5, ¿no? Y luego entramos la diferencia entre México y Estados Unidos. Después te vas a una serie semilla, que es cuando ya validaste tu MVP y ya tienes o empiezas a ver este product market fit. ¿Qué quiere decir? Que el producto que creaste para la solución de servicio o de producto ya empieza a tener tracción, la gente le empieza a adoptar y empieza a ver un valor y entonces necesitas levantar una siguiente ronda para empezar a robustecer el producto, meterle ya futures que empiecen, desde mi punto de vista, a generarte economías de escala o algún tipo de diferenciador de valor para que cuando llegues a una serie A,
que esas ya van entre los 5 y los 10 millones de dólares o 12 millones de dólares, ya sea para empezar a crecer aceleradamente y abrir otro tipo de mercados, ¿no? Entonces, básicamente, esos son como las etapas iniciales del proyecto. Y después ya te puedes ir a las serie B, C, D, E, infinidad, que por lo general, a partir de una serie D y E es donde ya te vas preparando o para un IPO, pensando en grande, o pensando en un exit ya de la venta de la empresa a un jugador estratégico o fusionarte para de ahí ver cuál es el siguiente paso y salirte. Que hay en algunos casos que en estas rondas lo que han hecho y se me hace muy bueno, que es lo que pasó por ejemplo con Severance, es pues ya es una empresa que factura muy bien, que trae un historial y todo, levantan deuda y con eso sacan a un muy buen múltiplo a varios inversionistas y el equipo que se queda pues tiene ya mucho más upside en la parte del equity con el que se quedan porque están apalancando de la deuda para sacar a los iniciales que también ya buscan una salida, ¿no? Claro. Entonces aumenta su participación con deuda y así sacan a los inversionistas, todo el mundo feliz. Seabrand, si no me equivoco, era parte del portafolio de Nazca. Exactamente, y les dio un muy buen retorno. Exactamente. No, y de esa manera también da liquidez, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pero es que no ha habido IPOs y demás. Y bueno, pues esperemos que el próximo año ya empiece a ver, ¿no? Se ha hablado mucho de IPOs, sobre todo de empresas mexicanas como Clip y Kavak y otras, pero muchas veces las salidas se dan de esta manera, ¿no? Con estratégicos, en fin, hay varios modelos. A ver, platícanos de las diferencias entonces entre México y Estados Unidos. O sea, primero lo que tenemos que ver es el tamaño de las economías que hay, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, tienes, mira, vámonos a un tema mucho más práctico antes de entrar como a temas ya de números. Pero algo que me encanta resaltar es, tú tienes en Estados Unidos la lista de las 10 personas más ricas de Estados Unidos, de Forbes, y ves la de México, ¿no? En México, te diría el 60-70% de estas personas es porque tienen una concesión o trabajan con el gobierno, ¿no? Este, Cierto. y a ver, y no es demeritar ni mucho menos, son empresarios increíbles, pero tú ves a Carlos Slim, Telmex. Germán Larrea. Germán Larrea, Grupo México. Y son empresas que al final no pueden estar fondeadas por fondos de VC porque dicen, oye, es que trabajar con gobierno para nosotros institucionalmente no nos gusta, es riesgoso, lo que sea. Y también necesitan un tipo de capital muy diferente para arrancar, ¿no? Te dan una concesión de una mina y no vas a levantar $500,000 para empezar a ver tu MVP y a ver qué encuentras, ¿no? Es otro tipo de juego completamente. Y ahora vete al lado de Estados Unidos y ve al top 10. Sí, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Uy, Page y Sergey Brin, exactamente, todos vienen de Jeff Slim. Bezos. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces creo que por un lado esto tiene que empezar a pasar en América Latina, ya que existan estas oportunidades donde hay emprendedores que puedan arrancar, pues sí, como arrancó Facebook, como arrancó Google y todo, con estas ideas que se puedan Bueno, pues volver están, bonitas, sí, o sea, ¿no? no en México, pero me viene a la mente Marcos Galperín de Mercado Libre, David Vélez de Nubank, ¿no? Exactamente, Guillermo Benchimol de Chispe. exacto, eh, exacto, sí. ya vienen, they're coming. They're coming, ¿no? Y es un proceso, lo decíamos al inicio. En Estados Unidos esto lleva 100 años, aquí llevamos 15, tal vez, ¿no? Exactamente. Bueno, y aparte del lado de Los Ángeles Inversionistas, pues hablamos de Peter Thiel, también está mi querido Naval Ravikant, que ha sido ángel Sí, inversionista de Uber, de Twitter, en fin, y él fundó también AngelList, que es esta plataforma para ángeles inversionistas en la que están este tipo de deals. Entonces yo creo que, o sea, con esa analogía, pues estando 85 años atrás, pues estamos en una, o sea, we are early, ¿no? O sea, estamos tempranos. sí, completamente y es un proceso que se debe llevar, que es lo más natural. Pero bueno, ahora si nos vamos a los números, o sea, el PIB de Estados Unidos creo que al 2024 era más o menos de poquito abajo de 28 trillion, ¿no? En toda América Latina, el dato que yo tengo es que eran 6.4, ¿no? En toda América Latina, sí, Toda en América- México son como 1.4 trillones, 1.5 Exactamente. trillones. Sí,
Después te vas al PIB per cápita. En Estados Unidos es de $86,000 versus el PIB en América Latina promedio, que es de 9,500. Y ahora todavía le haces zoom in y tienes una población de 670 millones en toda América Latina contra 330, 340 millones en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, el doble. El doble. Entonces, pues ahí te empiezas a dar cuenta como de estas disparidades. Y ya cuando le haces un zoom in en las inversiones de venture capital, en Estados Unidos creo que se invirtieron 160, $170,000, 170 billones de dólares en venture capital en el 2024 contra unos 4.5, 5 billones en toda América Latina, considerando Brasil. No, pues increíble. Aparte, Brasil está también mucho más adelante que México, ¿no? ¿No? Sí, y yo digo, en mi test de inversión yo siempre saco Brasil porque es un mundo diferente, no lo Sí, conozco, no lo entiendo es un continente dentro de América Latina. exactamente y que ya tiene un mercado secundario de liquidez muy por encima de lo que tenemos todos los demás. Exacto, pero a ver, vamos a entrarle a una de las grandes preguntas, porque justo estaba hablando, en fin, con muchos gestores de fondos y en México como que ha habido un desaliento hacia la industria de venture capital, porque pues muchas de las salidas no se han dado, ¿no? Y hay muchos de los fondos, inclusive que se levantaron por algunos de los managers que has mencionado en 2016, 18, etcétera, que no han tenido todavía salidas y que están como en prórrogas y demás, ¿no? ¿Cuál es tu óptica sobre la industria de venture capital? O sea, o sea, en fin, ¿qué tipos de retornos crees que se vayan a dar o no? Y qué tipos de salidas van a dar y en qué time frame, ¿no? Porque si hemos pasado, o sea, estuvo el hype durísimo de 2020, ¿no? Y entró SoftBank con miles de millones de dólares y se levantaron rondas de Kavak 8 billion, ¿no? Pero ahorita hubieron un par de down rounds, ¿no? Y Kavak levantó lana a cerca de 2 billion, ¿no? Entonces un down round de 75%. Y a ver, yo creo que estaba overhypeado y también ahorita está underhypeado. O sea, ahorita todo el mundo está muy negativo y justo cuando la gente está muy negativa es cuando se dan las mejores oportunidades. Entonces, pero ¿cuál es tu óptica, mi querido Claudio? Mira, en lo personal creo que tenemos que construir un ecosistema inspirado en Silicon Valley, pero no como Silicon Valley. América Latina no es Silicon Valley, ¿no? Y creo que lo más importante para que este ecosistema siga persistiendo debe de haber liquidez. Entonces, desde mi punto de vista, hay que entender dónde y cómo se da esa liquidez. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Em, Vámonos a una de las famosas fintech. Llegas a tener una evaluación de 2.5, 3 billion de dólar. Y ahí tú me podrás ayudar mucho más porque es parte de tu super expertise. ¿Qué tamaño necesitas tener para hacer un IPO significativo en Estados Unidos, como el de Nubank, y que valga la pena? Porque aquí en México, como es la situación, es aún complicada que se quiera hacer. Y entiendo a los founders, porque cuando como founder tienes la presión del fondo de que te dicen, oye, tienes que salir a un IPO, no tienes el tamaño todavía, y no quiere decir que no lo puedas alcanzar, pero para salir en Estados Unidos y no quieres dejar dinero en la mesa, porque sabes que si sigues construyendo al ritmo que debes de construir y con la disciplina que debes de construir, en 5 u 8 años estás ahí, ¿no? El problema es que los LPs de los fondos, y yo soy LP en estos fondos, a los 10 años te dicen, oye, ¿qué onda con mi dinero, no? Tienes que pedir prórrogas, tienes como fondo también que buscar levantar tu siguiente fondo para seguir construyendo, porque eso es parte de tu negocio. Entonces está esta dinámica que empieza a chocar entre sí. Entonces, no es que una parte esté bien o esté mal, pero ¿qué haces? Entonces, a mi parecer tienes que empezar a construir diferente y habrá alguna de estas apuestas que se vaya a un long shot, ¿no? Que sí pueda volverse un Nubank, que sí pueda volverse un mercado libre y todo, pero que eso lo vas a ver no en un horizonte de 10 años, sino de 20, tal vez. Claro. Sí, no, tienes razón. A ver, yo creo que hay de todo. Digo, tienes IPOs como, no sé, tiendas 3B, me viene a la mente que si no mal recuerdo haber estado cerca del billion o de los billions, ¿no? O de un par de billions. Pero después tienes Nubank, que también, si no mal recuerdo, haber salido pues en cerca de 30 o 40 mil millones de dólares a bolsa hace un par de años y que ya empiezan a ser relevantes, ¿no? Y Nubank, de hecho, pues está en muchos de los portafolios pues de los CASEX y este tipo
de inversionistas que al final del día, también de manera muy chistosa, ¿no? Porque, o sui generis, Kasek está fundado por los exfundadores de Mercado Libre, ¿no? Similar a lo que pasó con PayPal y la PayPal Mafia, pues está también la Mercado Libre Mafia y Nico Sekasi y Hernán Kasek fueron los que, Casá, creo, no me acuerdo cómo se apellida Hernán, pero bueno, Nico Sekasi y Hernán, que eran los dos también fundadores junto con Marcos Galperín de, de Mercado Libre, pues fueron los que crearon esto y son los que también están fondeando el ecosistema. Entonces, de cierta manera, los mismos emprendedores, al igual que en Estados Unidos, son los que generan el ecosistema. Y el otro problema que hay es que muchas de las valuaciones vienen de estas rondas que se hicieron en 2020 cuando entró SoftBank y entraron varios a meter pues la bazuca. Y entonces, pues ahorita tienes la vara muy alta, ¿no? Porque pues, los inversionistas, ¿no? De Kavak, de Bitso, por ejemplo, que también tuvo evaluaciones de 2 billion, pues, o sea, no, tienes que superar esa evaluación, ¿no? Y en su momento, pues las valuaciones eran, no sé, cotizabas o levantabas lana, me acuerdo muy bien, la de Bitso, pues no, era más o menos entre 10 y 12 veces revenue, estimado, ¿no? Y después, pues eso cambió, güey, ¿no? Y entonces, pues ahora sale a colocar a bolsa con una historia muy distinta, pues va a estar complicado. Entonces tienes un poco esos factores, ¿no? Pero ajustando nuevamente por ese subidón que seguramente no está justificado y por este bajadón que tampoco está justificado, pues me parece que hacia adelante, sobre todo, pues vas a tener los mejores vintages, porque ahorita pues la gente está pesimista, digamos, en México, y eso hace que las valuaciones sean mucho más atractivas. Claro, claro. Y creo que hay que tener esta comunicación entre los founders con los fondos, con los inversionistas, de saber a dónde se va a llevar la empresa, ¿no? Porque como dices, hay empresas que empiezan a hacer algo muy relevante, empiezan a levantar una buena lana, ¿no? Tengo una historia de un fundador que está en 30 millones de recurring revenue anual, muy buenos, ¿no? Pero que empieza a ser yo un punto donde él me preguntaba, oye, a ver, yo sé que si empiezo a crecer todavía más, ya no va a haber alguien que llegue a comprarme. Voy a ser competencia de. Entonces, ¿tú qué harías, no? Ya no quiero salir a levantar porque me va a diluir, no necesito ese dinero, ¿no? Prefiero construirlo estable. Vendes, sacas a los inversionistas con este tipo de deuda. Entonces tienes que, dentro de la normal de tus inversiones, creo que tienes que considerar que va a estar este low tier que va a desaparecer, esta media que va a quedar en estos, dándote un buen retorno y todo, pero que tal vez no deberías de empujar a volverse unicornios y meterle full a los que sí tengan este potencial para irse por ese camino de volverse tal vez el siguiente Nubank en tema de salida a bolsa y todo, pero ahí es otro tipo de enfoque y otro tipo de construcción, ¿no? Y entonces el tipo de portafolios y de retornos que puedes empezar a tener early on, y eso lo platicaba mucho con Luis, que ahora está en Nazca, ¿no? Que también ya lo tuviste acá. Él me decía, Luis Enríquez, que le mandamos un exactamente, abrazo, un de tipazo, Bridge Latam, sí, tipazo. es Por Bridge Latam, que ahora es Nazca. parte de Nazca. Exacto. Y coincidíamos en eso, y me encanta cómo también ellos están visualizando en eso. No todas tienen que irse por ese camino y puedes empezar a tener muy buenas empresas representativas y sin también meterle esta presión al founder donde tal vez ya lo corralas y ya no tiene otra opción más que o crecer o morir. Totalmente, en eso también estoy totalmente de acuerdo. Cuéntame, dime una cosa, a ver, en tu perspectiva, porque tú también eres inversionista de varios fondos. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Ser inversionista de un fondo de VC, ser ángel inversionista o los dos? A ver, en mi caso, las dos me han ayudado mucho porque está esta relación con los GPs de los fondos. Ellos me mandan el deal flow y yo les mando deal flow. Sé lo que ellos están buscando y viendo y ellos también saben lo que yo estoy viendo y me preguntan. Entonces, es una muy buena relación. Yo lo platico mucho como en el fútbol, ¿no? Yo soy el scouter que va tal vez a las cascaritas allí de fútbol llanero y encuentra este chavito que le ves potencial y todo, y de repente lo entregas a estos entrenadores ya más elite y le dices, órale, ahí te va, hazlo debutar en primera A y luego que se vaya a jugar al Real Madrid o al Barcelona, ¿no? Y ahí yo ya no tengo nada que ver. Y es esta relación donde ellos me dicen, yo no sé, o sea, yo tengo un equipo ya de primera A, no puedo debutar un chavito de 13 años, entrénalo tú y cuando esté listo me lo mandas para que yo lo cheque. Y justo ayer en un evento de Angel Ventures preguntaban, ¿quién tiene más riesgo, el ángel
o el fondo. Y parecía que de la gente que levantó la mano, la mayoría coincidía que el ángel es el que tiene más riesgo. Yo no coincido. O yo Ok, creo a ver. el fondo tiene mucho más riesgo y te explico otra vez, como lo dije ayer, por qué. En mi caso, si yo pierdo el patrimonio del 5%, pues mi vida no cambia, ¿no? Me puedo recuperar, me van a regañar en casa, me van a decir que ya me dijeron lo que ya sabes, pero en otros 5 años que junto otra lanita puedo volver a regresar a jugar y con lo aprendido levantar otra vez inversión propia para invertirle a 10 startups y que una pegue y recupere incluso lo perdido de antes, ¿no? El fondo no. El fondo tiene un tema muy complicado con los LPs si no empieza a regresarles dinero, Con porque va sus a ser inversionistas, claro, porque le exactamente, gestionan dinero a terceros, ¿no? Tú le dices gestionan eso. dinero a terceros, ¿no? No es tu lana. Si no logran regresarles, y no te digo ni siquiera, o sea, si hay un underperformance, se convierten en el patito feo y debí de meterlo mejor en otro fondo que sí lo logró. Claro. Es un reto bien difícil, ¿no? Tienes constantemente que estar alineado y justificar todas tus decisiones ante este comité, porque es como me decía en un momento mi concuño, es el paciente muere, fue culpa del doctor, el paciente vive y gracias a Dios, ¿no? O sea, el Sí, doctor sí, nunca sí. se lleva las Las bendiciones, palmas, almas. claro, tampoco el inversionista. Exactamente, entonces creo que un fondo que le pega, muy bien, qué buen timing y el visionario fue el LP que le metió y que supo apostarle al fondo, ¿no? Falla y donde te volteas es con el fondo y le dices, ¿por qué no hiciste bien tu chamba, tu due diligence, todo? Y es bien complicado. No, claro, y tienes, como dices, siendo, siendo gestor, tienes ese deber fiduciario, ¿no? Que estás actuando en la mejor representación de todos tus inversionistas y eso confiere mayores riesgos. Ahora, en tus inversiones personales y con el MOIC que tienes y, en fin, todo lo que hemos platicado, versus el MOIC que tienen también en papel los fondos, ¿cómo se contrastan eso? ¿Quién va mejor? ¿Quién va mejor, mi Claudio? Cuéntame la neta Pues mira, con... te diría, afortunadamente siento que yo voy mejor para el tiempo que llevan de madurar las empresas, pero también hay una razón. Cuando tú ves, a ver, es Sí, muy tú puedes estar fácil. asumiendo seguramente más riesgos. Exacto, vas asumiendo más riesgos, ¿no? Y te voy a decir por qué creo que se ve mejor en mi caso, ¿no? Es más fácil llevar una empresa de facturar 1 millón, 2 millones de dólares al año a llevarla al doble, a 4, a 5, que pasar de 5 a 10 o a 15 o a 20, ¿no? O sea, eso duplicar tamaño ya no es lo mismo, ¿no? Claro, y tú estás invirtiendo, pues, en fin, como dices, en etapas presemilla, que tal vez o sea, son etapas de $1 millón, y los fondos son fondos Dila y Nazca, los 2 de más de $100 millones, ¿no? Entonces, para que ellos, o sea, ellos tienen que invertir, no sé, 5 o 10 millones de dólares en una empresa, y esos 5 o 10 millones de dólares, pues, entonces la evaluación de la empresa tiene que ser 50 millones de dólares o lo que fuera, y entonces para que la empresa pase de valer 50 a 500, tienen que facturar 10 veces más, ¿no? Y tal vez tienen que facturar no sé, 100 millones de dólares o lo que sea. Y eso, pues, evidentemente es un juego más complejo. Tú capturas mucho del upside, o sea, hay mucho riesgo al principio, pero tú capturas mucho ese riesgo asimétrico porque tus tickets son mucho más chiquitos. Y entonces tú Exactamente. puedes tener un múltiplo sobre el capital invertido más alto porque, porque la masa crítica es menor, ¿no? Exacto. Y he hecho otra cosa que creo que vale la pena aquí Y platicar. además eres bueno y eres, ayudas mucho también a los emprendedores. Entonces también si hay emprendedores por aquí, busquen a Claudio. Ya platicaremos ahorita de eso. Gracias. Y eso también me ha permitido, pues con la relación cercana que vas construyendo con el emprendedor, de decirle, oye, antes de que levantes tal vez una serie semilla, ya vi que vas ejecutando muy bien, te metí 10 pesos, déjame meter tú tus 10 pesos. No te van a mover la aguja en tema de dilución ni mucho menos, pero para mí sí va a ser que en lugar de que me den el 2 o 3x, por poner un ejemplo, sobre 10, me van a dar un 2 o 3x sobre 20 y eso pues te dispara también tu MOIC. Claro, claro, se generas ese goodwill. Oye, mi querido Claudio, si la gente quisiera o estuviera interesada en ser ángel inversionista, ¿qué le recomendarías? O ¿cuáles serían las recomendaciones que le darías a la gente que diga, a mí me late ser ángel inversionista? ¿Y cómo empezar? Lo primero que haría sería
que con tu ayuda y con todo lo que has generado, definan bien con qué capital cuentan para meterse a jugar en este asset class, ¿no? Y ahí está todo el tema que has desarrollado de manera impresionante, que es el tema de riqueza 360, ¿no? Porque no tiene nada más que ver con, bueno, cuánto dinero puedo perder, sino también cómo me voy a sentir cuando pierda ese dinero, ¿no? Y que conlleva otro tipo de cosas, de estreses, de lo que sea. Segundo empezaría a meterme a clubes de ángeles como Angel Hub, tal vez empezar a revisar todos los sindicatos que hay de ángeles también ahí en nuestro querido Naval, ¿no? En Angel List. Ajá, exactamente, en Angeles y buscar tal vez meter algunos pequeños tickets, ¿no? En fondos como el de Cracks de Oso, como en el de 99 Startups, como Nido Ventures, o sea que son fondos espectaculares que tienen muy buen deal flow y empiezan a entender a ver cómo le hacen para analizar una startup en este tipo de sentido y cómo se ven los reportes, qué van reportando, quiénes son los founders y todo. Segundo es ya que tienes como estas dos conocimientos y las canicas que sabes que puedes empezar a jugar, pues acércate a los fondos y diles, oye, me gustaría que me mandaras este deal flow porque yo quiero empezar a apostar y que sepas que vas a tener que hacer en el siguiente año, año y medio, 10 inversiones. Si son $10,000 lo que tienes, de $1,000 cada una, pero para mojar los pies y que empieces a ver dentro de estas inversiones cómo le vas a agregar valor al founder, porque creo que es lo más relevante. O sea, el founder, más allá de valorar el ticket de $1,000 o $5,000 que le puedas tú meter como ángel, lo que va a valorar es que le acerques un contrato que le deje $20,000, $30,000 dólares de recurring revenue de un cliente importante, o que le acerques 10. Y eso es lo que realmente le va a mover la aguja. Y eso es lo que va a generar, o mínimo a mí me ha ayudado a que cuando otro founder va a levantar, le digan, no, con el que tienes que hablar es con Claudio, porque él me acercó este deal, me abrió las puertas acá, me explicó esto, todo, él sí me agregó valor, entonces invierte en él y vas filtrando como esa parte. O que se acerquen contigo también, mi querido Claudio. ¿Dónde te puede buscar la gente? Y también, si hay emprendedores que estuvieran interesados en hacerte el pitch o ángeles inversionistas en potencia, ¿dónde te podrían buscar? Sí, por lo general en LinkedIn, me buscan como Claudio Schlegel y es donde estoy pues, subiendo más mis experiencias o lo que me va pasando en el día a día, tanto buenas como malas, ¿no? Este, de lo que va sucediendo y también trato de contestar conforme se pueda ahí los mensajes, para interactuar con la gente, porque como lo hemos platicado tú y yo, aquí nadie tiene la verdad absoluta y todos aprendemos de todo. Entonces, generar esa red es súper importante para darle o para que el flywheel todavía vaya fluyendo más rápido de este ecosistema. De acuerdo. A ver, vamos a cambiar un poquito de tercio. Jiu-Jitsu. Tú tienes este particular interés por este arte marcial que aparte ahora está muy de moda porque Mark Zuckerberg y un montón de personas, Tom Hardy y una serie de personas, lo practican. ¿De dónde nace también tu interés en este arte marcial? A ver, pues long story short, siempre me gustó el tema de las artes marciales. Era de esos fans de Aikido, de Steven Seagal, y decía, no, pues, ¿cómo le haces para doblar con una mano a 15 tipos que te sacan dos cabezas y todo? Hasta te pareces a Steven Seagal ahora que lo veo, hermano. Y empecé a entrenar con unos amigos, ya sabes, artes marciales de todo y nada, ¿no? Aquí en México. Y cuando voy a la maestría en Madrid, una de las metas que me puse es, pues voy a sacar mi cinturón azul en Jiu-Jitsu brasileño para ya tener algo como más de fundamento. Y me acuerdo perfecto que llegué a esta academia, de un profesor brasileño que se llama Rafael Ribeiro, y la primer clase me ponen primero contra un brasileño de mi nivel, o sea que estaba también medio arrancando, llegaba unas clases más, mucho más grande, más fuerte, y pues ya sabes, una de esas luchas de fuerza, ¿no? Me termina ganando y mi lógica fue, pues sí, me saca 10, 15 kilos, está más grande, lleva más clases, pues tengo que regresar al gimnasio y con eso lo soluciono. Y la segunda lucha me la ponen contra un, pues ya más grande, Flaquito. señor, flaco, 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 alto, que le decían el doctor, era doctor, y en 5 minutos me metió una madriz, hermano, de tapear 6 veces. Entonces ya me estaba poniendo yo los tenis como bastante bajoneado, para serte honesto, porque dije, ¿cómo me humillan así, no? Y cuando estaba poniendo los tenis, se acerca el profesor al doctor y él dice, ¿cómo te fue hoy? Y dice el doctor, no, pues ya me di cuenta que sí aprendí algo en estas clases, porque nunca había tapeado a alguien. Entonces dije, si el peor, o sea, en ese momento, el peor de la clase me hizo esto, ¿qué me puede hacer alguien que sepa, no? Y dije, no me vuelve a pasar. Y empecé a obsesionarme y de ir una vez a la semana, 2, 3, 4, y pues fast forward, ahorita llevo 11 años y ha sido
un arte que me ha obsesionado, que me ha dado muchísimo, porque me ha enseñado que primero, como dicen ahí, un cinturón blanco, digo un cinturón negro, es un cinturón blanco que nunca se rindió, que siguió yendo, ¿no? Dos, creo que también de las cosas que he aprendido es que la mente se cansa primero que el cuerpo. Entonces, tienes que aprender a ser como muy disciplinado en cómo respiras, cómo usas tu fuerza, cómo te vuelves estratégico y todo, porque no es un tema de fuerza, es un tema de técnica al final. Y creo que eso se traslada mucho a otras cosas, ¿no? De repente tratamos de fuerza salir de ciertas situaciones y todo, y cuando es más bien un tema de calma, encuentra el camino y busca a través de temas técnicos, estratégicos, cómo vas a seguir adelante cuando topes con pared. Y tercero, pues la comunidad que se hace ahí, porque no hay, o sea, dejas el ego afuera, porque si entras con ego te van a someter peor y vas a salir todavía más decepcionado, ¿no? Entonces no se trata de si tapeaste o no tapeaste a alguien, si alguien, que es una cinta menor a ti o que acaba de empezar te tapea, pues no pasa nada, tapeaste, le das la vuelta, aprendiste y que no te vuelva a pasar, ¿no? Qué buenas analogías, ¿no? También hacia el tema de las inversiones. Yo siempre encuentro esas, o sea, ahorita de las cosas que decías, todo me resuena también en materia de inversiones, ¿no? La paciencia, obviamente la técnica, los aprendizajes, la comunidad, ¿no? La importancia también, ¿no? Lo que decías de, en fin, de todo este círculo que has armado con todas las personas que conoces dentro del tema de Venture Capital, ¿no? A todos los que mencionaste, que muchos de ellos han estado aquí también en el programa. Y cómo todo eso, pues también, tanto en el jiu-jitsu como en las inversiones, es crítico. ¿Qué paralelas encuentras entre estas dos disciplinas? Puta, muchísimas. O sea, creo que aquí nos podemos pasar horas, pero mira, por ejemplo, una de las que yo veo es, puede llegar alguien que sepa una técnica mejor que tú, te la aplica y te tapea, ¿no? Y no necesitas dominar 100 técnicas, ¿no? Como decía ahí Bruce Lee, ¿no? Con que una la tengas, muy bien hecha, puedes ganarle a una gran mayoría de la gente. Y acá es lo mismo, ¿no? En las empresas, cuando las analizas, no necesitas, ser tal vez el mejor programador, no, o sea, con que tengas una capacidad, que te haga diferenciarte de todo el resto y lo hagas mejor, eso puede hacer que tu empresa valga muchísimo y me impresiona mucho, tengo una buena relación con la gente, por ejemplo, en la casa de Toño, ¿no? Entonces, Mariano Miranda fue a hacerles un pitch de la solución que tenemos en Búho para bajar el tema de la rotación. Y en ese momento la persona de RH le dijo, me gusta mucho, pero no es parte de nuestra prioridad. Y cuando tú analizas, por ejemplo, la casa de Toño, lo que hacen de una manera impecable es cómo rotan las mesas y cómo tienen todo sistematizado. Entonces, si te enfocas en mantener esto y en perfeccionarlo, va a ser mucho mejor que si tratas de solucionar o tapar ciertos hoyitos de las otras cosas a medias y hacerlo, ¿no? Fer Horta, mi socio en la financiera, me decía lo mismo, pues, ¿para qué luego levantas dinero público a 14% si la deuda la tienes al 16% y te puedes enfocar mejor en administrar bien tu cartera y bajar el riesgo de 5 a 2? Eso te va a hacer toda la diferencia, ¿no? Entonces creo que esa es una de las primeras. La segunda es que todo lleva su proceso, ¿no? Un abogado mío me decía, el bebé tarda 9 meses en nacer por lo general. Por más que quieras conocerlo al mes uno, no se puede o no va a funcionar. Y aquí es lo mismo, tienes que llegar, presentarte, aprender. Y en 10 años, que es más o menos un promedio, pues te van a dar tu cinta negra porque ya realmente aprendiste. Y lo mismo pasa con las empresas, ¿no? O sea, lleva un proceso de maduración, lleva un proceso de detenerse cuál va a ser el camino que van a tener que llevar para ser este unicornio o dar los retornos. Por más que lo quieras acelerar, no se puede o no va a ser sano. Y pues tú lo has visto, estas empresas que luego presionan de crecer, crecer, crecer y empiezan a fake it till you make it con métricas que no existen, terminan colapsando porque van construyendo una casa de cartas. Y la última que te diría que algo que me ha servido a mí increíble, como el Jiu-Jitsu todavía es una comunidad chiquita, yo he tenido la oportunidad de ir a entrenar a San Diego con campeones mundiales y te das cuenta de la disciplina que tienen. Yo hice un camp, por ejemplo, para uno de los mundiales allá y era, o sea, yo llegaba a la clase de las 10 de la mañana, me despertaba a las 6:30 para ir al gimnasio, llegar a la clase de las 9 y ya estaba la gente ahí, no para tomar la clase, estaban haciendo los drills o entrenando. Después tomaban la clase, descansaban y yo llegaba a la clase de la tarde otra vez, que era a las 6:30, 7, y la gente seguía ahí estudiando.
y se iban a dormir y antes de dormir todavía se ponían a ver videos y estudiar. Y eso es lo que te separa de un outlier contra un amateur o un hobbyist, ¿no? Y yo creo que en cualquier pose y en especial en las inversiones, estas son las personas que resaltan, las que tienen esta disciplina de hacerlo todos los días de manera constante y enfocada. Absolutamente. Mi querido Claudio, ¿qué proyectos te entusiasman? Sé que has estado construyendo también algunos proyectos con Chus Lanza y con algunas otras personas. Platícanos de manera breve algunos proyectos que te entusiasmen hacia adelante para ir cerrando aquí el podcast. Pues mira, después del tema de las inversiones ángeles y del tema de VC, con Chus he tenido la fortuna de hacer una muy buena amistad, y con un grupito de amigos, que él fue formando como parte de su equipo elite, ¿no? Y me emociona muchísimo como estas oportunidades que empiezan a haber en América Latina también de hacer roll-ups de negocios muy buenos que tienen ciertos manejos ineficientes desde una perspectiva administrativa, estratégica y financiera, ¿no? Entonces está el proyecto, por ejemplo, de los hospitales de Polar Salud, que se levantaron los fondos para empezar a hacer el roll-up de los hospitales y te das cuenta que hay muy buenos hospitales administrados por doctores que por la profesión que eligieron y lo que aprendieron en la escuela, nunca tomaron una especialización en cómo administrar un negocio desde una perspectiva financiera, ¿no? Y tú sabes perfecto que los negocios van pasando por distintas etapas o ciclos y como director general o fundador, tú tienes que irte moviendo, si así lo deseas, dentro de estas etapas, ¿no? En un inicio, pues tú eres el operador, ¿no? Abres el negocio y las 100 llamadas de venta las haces tú. Después que ya empieza a entrar el dinero y todo, pues te mueves a otro rol, ya no eres un operador, empiezas a generar un pequeño equipo y te empiezas a meter a hacer eficiencias y procesos, ¿no? Hasta que llegas tal vez al punto donde tu figura ya se vuelva irrelevante o la idea es que tu trabajo como CEO sea no tener trabajo y irte a un tema más estratégico y de visión hacia dónde llevar el negocio, ¿no? Y empezar a buscar estas eficiencias de apalancamiento bien, de economías de escala, de como el libro de Seven Powers de Hamilton Helmer de Competitive Advantages, ¿no? Entonces como que entender bien esa parte y creo que con este grupo nos emociona mucho poder entrar en como un tipo elite team a solucionar o ayudar a que estos negocios con un roll-up empiecen a dar ese siguiente brinco y empezar a generar ese impacto en América Latina, o mínimo en México, un inicio. Suena espectacular y además de ahí vas a tener nuevas herramientas que seguramente podrás implementar en todo el tema de ángel inversionista y, en fin, y seguir estimulando este ecosistema, que es algo también muy loable y muy generoso de tu parte, mi querido Claudio. Sabes que te admiro mucho y, en fin, me encanta compartir muchos de estos espacios contigo. Ya por último, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. Ujú. Sin duda, te diría la de Podemos Progresar y la otra Sofón, donde estoy invertido ya hace 10 años, que empecé primero con Eudi y ya luego con Equity, que se transformó. Y te lo digo desde un punto de vista de emocional y de aprendizaje como crecimiento como persona, ¿no? No tanto de retorno como lana. O sea, Podemos Progresar con Fernando ha sido de las mejores escuelas de, de vida que he tenido, porque tener a alguien durante 15 años con quien puedas compartir los highs, los lows, llorar, reírte, decir, ¿sabes qué? Esto ya valió, ¿qué hacemos? Por ejemplo, o sea, me acuerdo que en la época de la pandemia, pues la lógica era que todas estas señoras a las que nosotros les dábamos créditos fueran a tronar, ¿no? Y me marcó Fernando, me dijo, oye, pues sí estoy preocupado porque yo creo que esto ya se fue, ¿no? O sea, ¿cómo le van a hacer estas señoras para pagarnos? Y si nosotros no seguimos dando créditos, pues ya se va a correr la voz de que Podemos tronó y nadie nos va a querer pagar porque ¿para qué nos pagan si ya no va a haber más crédito para ellas? Y fue tomar como esta decisión súper consciente de que todo se puede ir al caño, pero decir, pues vale la pena por lo que si pasa, o sea, como creemos que puede pasar, cómo nos va a unir como cultura y como organización con todas estas socias de negocio que tenemos para ir al siguiente nivel, ¿no? Y tener a alguien de esa confianza, de decir, "Pues mira, si se pierde, pues lo que duró, duró y la verdad que bien la pasamos, y si no, pues a darle a lo que sigue, creo que es algo muy difícil porque ya no es un tema monetario, es algo que no puedes comprar.
O sea, tú no puedes llegar a invertir en un lugar donde digas, quiero invertir para que hagamos una cultura de amistad muy bonita. Eso se tiene que ir nutriendo y dando. De acuerdo. No, pues como dice nuestro querido amigo Mike Guillén, ¿no? Que lo importante no es el destino, ni tampoco el camino, sino con quién lo compartes. Gran manera de cerrar el episodio, mi querido Claudio. Lo disfruté muchísimo, te agradezco mucho y estoy seguro que la gente allá afuera lo va a encontrar muy, muy útil. Te mando un grandísimo abrazo, hermano. Gracias a ti y un abrazo también a nuestro querido Mike. Claro, también un abrazo a nuestro querido Mike. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Si te aportó valor, dale like, suscríbete y compártelo con quien quiera aprender a invertir mejor. Recuerda, cada inversión, grande o pequeña, construye tu riqueza. Esto es una producción de Sonoro.